empresas. Gracias, Víctor. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación está llamando esta mañana de lunes a juicio. Radicaron la acusación a 4 directivos de la nueva EPS por desviar más de 70.000 millones de pesos, por manipular el balance para evitar la intervención del año pasado. Responsables desde el presidente de la EPS y otros directivos que tendrán que responder a una acusación de corrupción en una EPS que hoy está intervenida. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Los implicados son José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad, Juan Carlos Izaza, ex vicepresidente administrativo y financiero, Edgar Pedraza, exgerente de contabilidad, y Fabián Alberto Peralta, exgerente de cuentas médicas. Según la investigación, entre 2019 y 2023 implementaron lo que el ente acusador calificó como una política fraudulenta, consistente en no procesar información verídica de la facturación registrada, alterando los balances oficiales presentados a la Superintendencia Nacional de Salud. El escrito señala que la EPS proyectaba una aparente estabilidad financiera que en realidad no existía. De esta manera logró mantener su habilitación en el sistema, evitando una intervención temprana que finalmente se produjo en 2024. De acuerdo con la Fiscalía, estas prácticas eran conocidas y consultadas por las áreas de dirección. Detallan que el entonces presidente Cardona propuso a la Asamblea de Accionistas utilizar las presuntas utilidades para cubrir pasivos acumulados, pese a que sabía que no existían tales excedentes. El documento enfatiza que desde 2019 la entidad arrojaba indicadores financieros negativos y que ni siquiera los recursos girados por el ADRES alcanzaban para cubrir las deudas. Por estos hechos, los exdirectores enfrentarán cargos por fraude procesal, falsedad en documento público, omisión de control en el sector salud y peculado por apropiación. Kalila, gracias. 8 de la mañana, 27 minutos. Coincide esta decisión de la Fiscalía, Felipe, sobre la nueva EPS, que tiene más de 11 millones de pacientes, con la decisión del presidente Petro anunciada el viernes en la noche, en ese famoso Consejo de Ministros, diciendo que no va a salvar a la EPS que se quiebre. Me pregunto, Felipe, si se quiebra la nueva EPS, como parece muy probable, ¿para dónde van a mandar a esos 11 millones y medio pues de pacientes? Pues a ningún lado, porque el presidente dijo que no piensa rescatar ninguna EPS. Felipe, si el sistema de salud gira alrededor de las EPS, para bien o para mal, hoy en día es así, alguna EPS va a tener que recibir a los de las EPS quebradas, porque no pueden quedar en el aire. Cuando llamen a pedir un servicio, una cita médica, la primera pregunta es ¿cuál es su EPS? Van a quedar en el aire, van a quedar en el aire, y eso fue lo que dijo claramente el presidente de la República. Quiere decirle a la Comisión Séptima que si no me aprueba la reforma, no pienso rescatar ninguna EPS. Ese, Felipe, conclusión, quedan en el aire. Es un chantaje muy fuerte, porque eso quiere decir, si no me aprueban el cambio en el modelo de salud, se van a quebrar todas las EPS. Sí, estilo mafioso. El presidente Petro estaba respondiendo a un informe de la Contraloría intentando volver favorable. Informe que además arranca en el 19. Informe que detalladamente mirado, usted se da cuenta que a partir del momento de la intervención se agravan los problemas. La cosa empeoró notablemente. Sí. Felipe, lo sé, el presidente intenta presentar ese informe como si fuera la justificación a la intervención de la nueva EPS. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Esta historia de nueva EPS es la razón hoy de la incertidumbre en el sistema de salud, un sistema ya muy complejo alrededor de la situación financiera. El informe del que ustedes están hablando, el de la Contraloría sobre nueva EPS, tiene 82 páginas y lo que hace es revisar con lupa cuál es la situación financiera de una EPS que es la más importante del país porque es la que más tiene afiliados. 11.5 millones de personas tienen a nueva EPS como la asignada. Imagínese entonces qué pasaría si esa EPS desaparece, a dónde van esos pacientes, quién responde por la salud de esos pacientes. Pero tampoco es un secreto que nueva EPS es el experimento del gobierno para saber cómo sería el cambio de EPS a gestoras de salud y vida, la figura que promueve el presidente precisamente para el cambio de las EPS. El informe de las 82 páginas de la Contraloría, uno lo podría resumir en 4 cifras o indicadores que son los más críticos en esa evaluación, que los anticipos sin legalizar en la EPS pasaron de 3.4 billones de pesos en el año 2023 a 15.27 billones de pesos en el año 2025, que hay 22.7 millones de facturas en esa EPS que están
están sin procesar y que son por 22 billones de pesos, de las cuales 9 millones están duplicadas. Las cuentas por pagar en Nueva EPS son de 21 billones de pesos y también habló la Contraloría de las famosas reservas técnicas, que son un indicador a la hora de tomar decisiones sobre si se interviene o no una EPS. En ese caso, dice que hay una subestimación de reservas técnicas de 11 billones de pesos, alegando y mostrando problemas de gestión, tanto administrativa como tecnológica, porque claro, el día a día de las EPS obliga también a este indicador. A este informe es que respondió el presidente Gustavo Petro, lo hizo en la más reciente alocución presidencial, alegando que estas cifras y estos problemas no son de su gobierno, que su gobierno lo que hizo fue descubrirlos y que el problema viene desde años anteriores, mencionando a Enrique Vargas Lleras y a Noemí Sanín, él hablando de quienes han estado en la junta directiva de Nueva EPS. Escuchemos. Ya se liquida, punto final. Que le quedaron 20 millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague, ya se liquidó. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros, miren cuando llegamos. 2022 finales, empieza el 23, miramos qué pasa con la nueva EPS más grande. Yo hice una reunión con su junta directiva, ahí estaba el señor Enrique Vargas Lleras, ahí estaba su presidente, el señor Cardona, ahí estaba Noemí Sanín, habían otras personas. Y esas personas recibieron de primera mano, yo hice esa exposición, la reforma... Y ahí, Néstor, sigue la defensa del presidente, que el problema no fue en su gobierno. Es más, también pone el retrovisor, critica a Fernando Ruiz, que fue ministro de Salud en el gobierno anterior, en el del expresidente Duque, y dice que el problema aquí con Nueva EPS es que no es un error, sino que es la muestra de que la salud de los colombianos, dice el presidente, se la robaron. Pues creo que el que más duró durante 10 años consecutivos se llama Enrique Vargas Lleras. Y hay otros. Del gobierno llegaban delegados a las juntas, están ahí sus nombres, pero eran minoría. Es decir, el presidente de la nueva EPS siempre lo escogía, la mayoría en general tenía los votos. Y Néstor, si bien esa respuesta del presidente fue enfocada a Nueva EPS y a las cifras y al informe de la Contraloría, advirtiéndole, quiero insistir en eso, que es la EPS con más afiliados hoy en Colombia, todo eso termina también con una declaración del presidente Petro mostrando el camino para esta y para todas las EPS. Dice el presidente Gustavo Petro que su gobierno no las va a salvar, que va a salvar a la gente pero no a las EPS, y que si tienen que desaparecer, pues ese será el futuro más adecuado. Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza, si sigue el sistema de EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total. Por 5 poderosos políticos que se han llenado los bolsillos. Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Señores de la Comisión Séptima de Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las Néstor, voy a salvar. y aquí se unen dos temas, el de la reforma a la salud que está en trámite y que mañana martes deberá volver a la discusión en la Comisión Séptima en Senado. Tercer debate para saber qué pasa con la gran reforma que desde que empezó el gobierno ha sido la bandera del presidente Gustavo Petro, pero sobre todo la decisión del propio presidente de, en sus palabras, no salvar a las EPS. Es que él dice que el actual modelo en realidad es un cartel de contratación para desviar fondos públicos y que entonces todo queda en manos de su reforma en el Congreso de la República. Camila, gracias. ¿A quiénes se refiere? ¿Usted tiene alguna idea cuando dice yo sospecho políticos que se enriquecieron? Pues él ha insistido una y otra vez en la familia Vargas Lleras y a quien más directamente se lo ha dicho es a el ex vicepresidente, pero se refiere a Enrique Vargas Lleras, el hermano. Las tutelas que le ha ganado Felipe Enrique Vargas Lleras al presidente Gustavo Petro, porque es que el presidente va acusando sin ningún argumento, sin ninguna prueba. Y que él ha desacatado. Felipe, hay que decir, Enrique Vargas Lleras y Noemí Sanín llegaron a las juntas directivas, a la junta directiva de la nueva EPS en representación de las cajas de compensación. Es que lo pone como si estuvieran en realidad litigando para llenarse los bolsillos, que me parece que es no solo una injusticia con ellos, sino una injusticia con las cajas de compensación.
Claro, con las cajas es la mayor injusticia en esto, porque realmente las cajas además llegaron al sistema de salud para ayudar a salvarlo. Esa nueva EPS por petición del gobierno de turno, que les llamó a decir, mire, aquí hay una serie de personas, de pacientes, pues de afiliados al sistema de seguridad social que pertenecían al antiguo Seguro Social y pues queremos buscar un mecanismo más eficiente y nos parece que una cooperación público-privada podría ser interesante, y fue así como estas cajas de compensación llegaron a integrar la nueva EPS. No es que les pareció un gran negocio y dijeron vamos a enriquecernos y aprovechemos esta gran oportunidad. No, así no fue. Fue el gobierno de entonces que les pidió que participaran en la administración y, entre otras cosas, en la salvada de esa nueva EPS, que además operó durante muchos años bastante bien, hasta cuando empezó a pasar, que Néstor, pues empezó a pasar lo que realmente está pasando, que el gobierno y el presidente Petro se niegan a reconocer, que es que los recursos que llegan al sistema de salud son insuficientes para atender las necesidades. Así de simple. Pero el presidente está grabando, Héctor, que es lo terrible de este final de la historia, que no va a salvar más EPS, usted lo acaba de escuchar, claro, para obligar al Congreso de la República a que le apruebe la reforma de salud y condenar a la gente a que no va a salvar EPS. Quiere decir, la gente se va a quedar, Felipe, sin sistema de salud. Es decir, peor de lo que estamos el día de hoy. Se va a empezar a morir más de lo que ya se están muriendo, Néstor. Pero y además, tranquilos, como si no fuera con ellos. Pero además es desconocer las bondades que el sistema de aseguramiento, cuya columna vertebral son las EPS, le dio a Colombia en los últimos 30 años. Es que recordemos que en Colombia, cuando empezó el sistema, los afiliados eran el 40%. Hoy en día la afiliación, el aseguramiento, la cobertura es del 99%. La reducción del gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Lo que la gente tiene que sacar de su sueldo para pagar la salud. En el año en el año 93 era 43% y en el año 20 15% de gasto en el gasto de bolsillo y la estructuración de redes. Un sistema de aseguramiento en lo que consiste es que se gestiona el riesgo, que los que pagamos y no nos enfermamos cubrimos a los que sí se enferman. Néstor, mire. Y aquí lo que está generando el señor presidente no solamente es una distorsión al decir que las EPS son solamente intermediarias. Es un castigo. Claro. Es un castigo para los usuarios de las EPS. No, total, sino que además Néstor, va a colapsar la atención en salud en Colombia si no hay EPS. ¿Hay alguien que crea, desconocer que en el sistema de salud, ¿hay alguien que crea que hoy tenemos un mejor modelo de salud que hace 2 años o que hace 3 años? Sí. Y que yo creo que son muy pocos, Felipe? Néstor, son muy pocos. El presidente Petro. El presidente Petro, de hecho, en la locución lo que hizo fue reconocer que esto estaba peor que antes. Pero miren, es casi tratar de tapar el sol con las manos, desconocer que en las EPS y en el manejo del sistema actual de salud ha habido corrupción. Lo de Palacino y Saludcoop era vergonzoso. Se robaban a manos llenas la plata de los pacientes y los usuarios. Y entonces el presidente cree que está castigando a los corruptos, que diciendo que no va a meterle más plata a las EPS va a castigar a los corruptos, pero se está equivocando enormemente. A los que está castigando realmente es a los pacientes que están esperando el medicamento, a la señora que está esperando la cita con el especialista para su hijo. Entonces, yo le digo una cosa, Néstor, si el presidente insiste en esto, que como sabemos él es testarudo y lo hará, este puede ser el certificado de función de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Un sistema de salud absolutamente colapsado, en colapso durante la campaña electoral, con pacientes esperando sus citas, con una UPC que no se ajusta. La gente va a voltear a mirar, los millones de colombianos que votaron por él van a voltear a mirar a decir de quién tiene la responsabilidad, y no van a pensar en Enrique Vargas Lleras, que es el archinémesis que quiere crear el presidente Petro en sus discursos. No van a pensar en los directivos de las EPS, van a pensar en el ministro Jaramillo y van a pensar en el presidente Gustavo Petro como los responsables de que no tengan su medicamento, de que no den su cita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pero qué curioso, además, Néstor, resulta que cuando se robaban las EPS, sí hubo unos casos aislados y están presos. Bastante teníamos servicio. Sí. Y ahora en el gobierno de Petro, que dice que no se la roban, cosa que no es cierto, no tenemos. Entonces, Felipe, le iba a decir, lo grave es que para efectos prácticos se enferman los de izquierda,
los de centro, los de derecha. No, parecería que los de izquierda no se enferman. Los bajitos, Felipe. Está escribiendo, óigame este cuento, está escribiendo esta mañana Mafe Carrascal, que es la parlamentaria del petrismo, quejándose porque tuvo un problema con una aseguradora que se llama Seguro Sura. Y entonces privada, ¿no? esto lo que demuestra, Felipe, es que todos necesitamos un sistema de salud eficiente, ¿no? Porque esto no tiene de ideologías, esto no tiene de colores políticos. Para quien quiera opinar, el anuncio que hace el presidente Gustavo Petro que es muy grave, no va a salvar a ninguna EPS. La Corte Constitucional ha ordenado, por otro lado, al gobierno aumentar el valor de la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Cosa que el gobierno no ha hecho. ¿Qué es lo que paga el gobierno a la EPS por cada uno de los colombianos? El presidente Petro va a condenar a mucha gente si se quedan sin EPS, por lo menos a 11 millones de personas que están en la nueva No, mucho más, EPS. Néstor. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Señor Aurelio. Sí, Néstor, pero lo que es innegable es que la ley 100 tuvo falencias enormes. Eso no se puede negar. Es decir, los escándalos de corrupción, el paseo de la muerte o los paseos de la muerte, son 1000 cosas que, bueno, usted puede hablar del aumento en la cobertura, pero ha habido deficiencias enormes. Pero lo más importante es que lo que ha implementado en estos 3 años el gobierno de Petro no ha resuelto el problema, sino que lo ha agravado. Y eso es lo que lo oculta en su intervención, porque los balances hablan por sí solos. Hay una colección de trinos y de resúmenes de distintos expertos que muestran cómo los pasivos, las pérdidas de patrimonio, etcétera, se incrementaron en los periodos de intervención de estas EPS por parte del gobierno. Pero hay una parte de la frase que le falta a Petro, y es que Petro sí salva las EPS si le aprueban la reforma a la salud, porque en la reforma a la salud tiene unas cláusulas de salvamento de esas EPS. Por ejemplo, les da 48 meses para cubrir los pasivos sobre la base de que el gobierno les va a asegurar una comisión por sus labores de gestoras del 8% de toda la plata, hasta del 8% de toda la plata de la salud. Entonces, Petro lo que dice es, si no me aprueban la reforma, las dejo hundir. Y si me la aprueban, yo salvo las EPS. Eso es lo que Petro está diciendo. Sí, ahora las convierte, que no nos tape que la reforma de la salud es salvadora de las EPS. De operadores de salud, les quita el negocio de la intermediación financiera. Esto es lo que dice el gobierno sobre el modelo nuevo que serían las EPS convertidas en lo que han llamado gestoras de salud. Álvaro, señor. En cómo está la discusión no vamos a resolver nada, porque el gobierno dice se robaron las EPS, se robaron la nueva EPS. Y la oposición dice las EPS son víctimas y son intocables. Ambas son posiciones exageradas, mitad mentiras. El modelo sí permite una corrupción absurda, que sí hay que tratar en algún momento. Van 130 EPS liquidadas, muchas de ellas de corrupción, y el sistema sí necesita más recursos del Estado. Pero tenemos un pequeño problema, es que además no hay plata. Entonces habría que hacer una negociación entre el gobierno y la oposición en una ley de financiamiento para financiar la salud. Esa sería la oportunidad para que dejemos de decir exageraciones y ambas partes se sienten a buscar soluciones reales. Es la Corte Constitucional de Colombia la que le dice al gobierno que tiene que aumentar lo que le paga a las EPS. Sí, pero no hay plata, Néstor. No es la oposición. No hay plata, no. El presidente Petro dice que no las va a salvar. Sí, por eso estoy diciendo que esto es una oportunidad. Esta crisis plata para burocracia y para los gastos de funcionamiento del Estado. Esta crisis es una oportunidad para que se siente oposición y gobierno en una ley de financiamiento para la salud, destinando plata efectivamente para la salud y llegando a acuerdos. Es cierto que no se debe meter plata al barril sin fondo, esperando que haya una crisis otra vez dentro de un año, y que hay que hacer algunos cambios, pero no la reforma maximalista, exagerada que atormenta al país de Petro. Pero sí hay que hacer algunos cambios y hay que meterle plata. Esta crisis es una oportunidad para llegar a acuerdos. Que el sistema de salud es mejorable, no hay ninguna duda. Una metida de plata, la propuesta que está haciendo el gobierno con la reforma le exige más a las finanzas del Estado, porque es que no hay quien medie y no hay quien gestione el riesgo, no hay quien distribuya la plata para ser más eficiente. Aquí sencillamente es que todo se le gire desde el Estado y que todo lo pague el Estado. Entonces a mí sí me parece que la presión sería mayor con la propuesta que está haciendo el gobierno actual.
Sí, claro, pero yo creo que hay una cosa que salió mal y eso hay que reconocerlo y de pronto podría revertirse. Algunas personas lo han mencionado, aunque sin mucho énfasis, que es que hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero era por ahí en el año 2016 o algo así, porque era el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se decidió que las empresas dejaran de hacer el aporte que hacían al sistema de seguridad social y que ese aporte lo asumía el presupuesto público. Ese fue un enorme error. Porque se suponía que eso aliviaba a las empresas y que entonces generaban más empleo y facilitaba la formalización, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de siempre. Y la verdad es que eso no produjo ningún resultado distinto a que el Estado tuvo que asumir ese costo, incluso con desigualdades pues absolutamente inequitativas. Por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro sí tienen que pagar la contribución. Si usted tiene un empleado o una empleada de servicio doméstico, usted paga la contribución en su casa, pero si es una empresa de 200 empleados, usted no paga la contribución a salud. Eso quedó mal y yo sí creo que claramente sí, hay que buscar más recursos porque lo hemos dicho infinitas veces. Lo que hay hoy para la salud no alcanza para cubrir las obligaciones que están derivadas no solamente de la ley, sino de las órdenes de la Corte Constitucional, etcétera. Y creo que vale la pena pensar si reconocemos que esa idea de hace ya casi 10 años, creo, salió mal, y si salió mal, revertirla y corregirla. Lo que origina este nuevo rollo sobre la salud es un informe de la Contraloría que el presidente Petro dice es la explicación y la justificación de la intervención del año pasado. El autor del informe es el doctor